Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Saúl López Santizo. De momento tengo para ustedes una edificante enseñanza basada en Marcos 10, del 1 al 12, donde vamos a ver lo que Jesús enseñó sobre el divorcio y el matrimonio. Es un tema muy diferente, pero es muy interesante y muy edificante para el día de hoy. Vamos a ver cuáles eran las posturas y las opiniones sobre este tema en los días de Jesús y cuál fue la postura de Jesús. Eh, dice nuestra lectura en Marcos 10:1, levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y él una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Aquí el Señor está en su camino a Jerusalén, donde Él va a ser pues, entregado y murió por cada uno de nosotros. Dice que, versículo 12, le acercaron algunos fariseos para ponerle a prueba o poniéndole a prueba, le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse o repudiar a su mujer, divorciarse de su mujer. Leemos el pasaje paralelo de Mateo 19:3, donde dice, se le acercaron a él algunos fariseos para probarle diciéndole, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Entonces, aquí vamos a ver que habían, por lo menos sabemos que habían dos posturas en cuanto a este tema del divorcio en aquel tiempo. Los que eran bastante liberales, seguidores del maestro Gilel, que decían que por cualquier causa podía darse el divorcio, mientras que otros que era una minoría, que seguían a otro maestro que se llama Jimei, maestro judío, que decían que solamente por causa de divorcio, por causa de adulterio podía haber divorcio. Entonces, respondiendo Jesús, porque recordemos que le hacen la pregunta a él, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Entonces, en primer lugar, vamos a ver que Jesús no se basa en lo que son las tradiciones aquí o lo que piensa la gente, lo más popular, sino que él va a la escritura, como nosotros debemos de ir. ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos le dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Aquí nos está eh, mandando a Deuteronomio 24:1 y 3, donde decía que si el hombre encontraba alguna cosa detestable o vergonzosa en su mujer, podría repudiarla. Ahora, esto daba lugar a mucha interpretación. Entonces vamos a ver la forma que el Señor afrontó esta respuesta. Pero Jesús dice, aquí Jesús les contesta en dos formas. En primer lugar, pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces, está diciendo aquí que es una causa la dureza de corazón. Vamos a ver que dureza es falta de perdón, falta de arrepentimiento, falta de ternura, de compasión. Pero, dice el Señor en el versículo 6, desde el principio de la creación, Dios hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Aquí Jesús está yendo entonces al original, a Génesis, al propósito original de Dios al principio. Génesis 1:27 dice
Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí hay un plan original de Dios. Por tanto, Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí hay un propósito de no separación, ese es el plan original. Malaquías también, Malaquías 2:15 nos dice que es el propósito de Dios en el matrimonio es para levantar una descendencia para el Señor. Y Malaquías 2:16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad pues atención a vuestro espíritu y no seáis desleales. En nuestro espíritu es donde el Señor nos habla. Y en Éxodo 20:14, que es otro pasaje aquí que nos ayuda, el Señor había dicho, no cometerás adulterio. Eso es muy interesante. Entonces, lo interesante aquí es ver varios pasajes de la Escritura. Y nos sigue diciendo nuestra lectura aquí, ya en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto al Señor, y Él les dijo, cualquiera que se divorcie o repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, el pasaje paralelo de Mateo 19:9, el Señor dice así, yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, aquí está la causa que pone el Señor, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, luego vamos a ir también a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:2, dice él, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Aunque está hablando Pablo en relación a la ley y la gracia, pero tiene su aplicación igualmente a lo que es el matrimonio. Solamente la muerte entonces puede separar, según el plan original de Dios, debe de separar al matrimonio. Pero 1 Corintios 7:15 nos dice lo siguiente. Dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Si en una pareja hay un incrédulo y un creyente y el incrédulo se separa, el que es creyente no está obligado a quedarse, es otra justificación aquí. Entonces, en conclusión, el Señor nos ha enseñado aquí acerca del matrimonio, que es una institución divina creada por Dios. En Hebreos 13:4 nos dice que el matrimonio es honroso, el lecho matrimonial, pero a los inmorales y adúlteros los juzgará Dios. Es tan importante, tan santo se puede decir el matrimonio, que Jesús lo compara con la relación de Jesús con su iglesia, que es una relación que es eterna, no hay divorcio aquí. El apóstol Pablo entonces también nos da la otra enseñanza. El apóstol Pedro también nos dice en 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. De toda esta enseñanza entonces de Jesús, podemos aprender que el matrimonio ha sido creado por Dios
Es una institución divina que incluye un pacto hecho mismo con Dios. Fue instituido para siempre mientras se vive en la tierra y tiene como propósito levantar una descendencia para el Señor y ser la base también de la sociedad. Es una figura de Jesús y su iglesia, la cual van a vivir unidos por toda la eternidad. Jesús menciona el divorcio como algo que fue permitido por la ley por causa de la dureza del corazón. Quiere decir que es necesario que en la relación matrimonial haya perdón, haya arrepentimiento, compasión, ternura para evitar el divorcio. El matrimonio es importante, tan importante que Dios lo honra y está en contra de la separación hasta donde sea posible. Sin embargo, tenemos que prevenir los problemas desde antes de una unión matrimonial, evitar la unión de yugo desigual, conocerse y prepararse antes de esta relación. Y si en último caso hubiera una separación por un incrédulo, como dice aquí, o por infidelidad, únicamente se da el divorcio, aunque Pedro nos dice de que debe ser ganado el incrédulo. Debemos de ir nosotros entonces a la palabra de Dios, que es la que tiene lo que nos va a bendecir a nosotros, que tiene el propósito original por el cual nosotros hemos sido creados, hemos sido redimidos, hemos sido llamados por Dios. Debemos de tomar su palabra apoyándonos nosotros en ella, en varios textos, no solamente en uno, como lo hacían los fariseos, no importando la postura más popular o que esté de moda en este tiempo, como lo hizo Jesús. Esperamos que este estudio, esta reflexión sea de bendición, de edificación para sus vidas, para tu vida, que tú puedas entregar tu corazón a Cristo, creer en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Te invito a que puedas escuchar otra vez este video, si así lo deseas, a compartirlo, darnos un like, a seguirnos en otros estudios, a escuchar los anteriores, y si no te has inscrito, te invito a que te inscribas y haciéndole un clic a la campanita para recibir las notificaciones.